Hola queridos amigos y bienvenidos a esta edición de Apologética con Marta. Hoy día estamos viviendo momentos bien difíciles en toda la tierra. Si no somos los que estamos pasando por tragedias, escuchamos de otros que sí las están sufriendo. Es en todo momento, sea agradable o de dificultad, que nuestra fe tiene que estar anclada en nuestra única esperanza, quien es Dios. Una manera de recordar el fundamento de nuestra fe es la de recordar cuáles son los atributos de Dios. Dios se ha revelado a la humanidad mediante su palabra en la Biblia. Uno puede tener una experiencia supernatural milagrosa con Dios y conocer ciertos atributos de su persona, lo cual puede ser imposible expresar en palabras. Pero para la mayoría de las personas, la manera de conocer algo sobre Dios, sobre sus atributos metafísicos y morales, es mediante su propia revelación en la Biblia. Hoy vamos a estudiar sobre estos atributos que nos muestran quién es nuestro Creador y amado Padre Celestial. Tomaremos primero sus atributos metafísicos y luego en el próximo episodio estudiaremos sus atributos morales y será su misma palabra en la Biblia quien nos dejará saber quién es Él. Dios es una pura actualidad dinámica. Esto significa que Dios es un ser puro, sin poder potencial pasivo. O sea, en Dios no existe posibilidad de Él ser otra cosa, o de incrementar en algo o disminuir en algo. Su naturaleza no cambia. Es una naturaleza eternamente igual. Dios es. En Éxodo 3, verso 14, Dios le dijo a Moisés: Yo soy el que soy. Y Jesús, quien es Dios en la carne, usó el mismo término para describirse a sí mismo ante los judíos. En Juan 8, verso 58, Jesús les dijo: Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Ese yo soy es el mismo nombre en Éxodo 3, verso 14. El atributo de aceidad de Dios significa que Él es autoexistente. Él no depende de otro ser para ser existente. Dios es vida y Él es la fuente de toda vida. El apóstol Juan escribió en Juan 1, verso 4, refiriéndose a Jesús, que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Jesús, al ser Dios, es la fuente de toda vida. El atributo de simplicidad nos indica que Dios no tiene partes. Él es uno. Él no es compuesto, sino que es completo y es indivisible. Él es único y en su esencia es un ser espíritu. Juan 1, verso 18 nos dice que a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. En 1 Timoteo 1, verso 17 dice que el Rey eterno es inmortal, es invisible, es el único Dios, a quien se le da honor y gloria por los siglos de los siglos. Y en 1 Timoteo 6, versos 15 al 16 dice que Dios es el único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver. A Él sea el honor y el poder eternamente. Dios es uno. Deuteronomio 6, verso 4 dice: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y en 1 Corintios 8, verso 6, el apóstol Pablo dice: Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Dios es infinito. Él no tiene principio ni tiene fin, ni tiene límites y ni tiene terminación. En Primera de Reyes 8, verso 27, el rey Salomón, ante toda la asamblea de Israel, él dijo: Pero, ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido.
Salmo 145, verso 3, dice que la grandeza de Dios es insondable. Y en Hechos 17, verso 24, dice que el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres. En cuanto a lo que entendemos referente a tiempo, Dios es fuera de nuestro tiempo. Dios es eterno. Dios perdura por siempre. Él es más allá y separado de la sucesión de tiempo. La eternidad de Dios, que es un concepto de ahora siempre presente, abarca todas las características de tiempo presente, pasado y futuro en un momento. Génesis 21, verso 33, dice que Dios es eterno. Y el Salmo 90, verso 2 dice, desde antes que nacieran los montes y crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Dios es inmutable. Aunque las actividades en la creación de Dios cambian, Dios en sí no cambia. Su ser no cambia. Números 23, verso 19 dice, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. Dios cumple lo que promete y lleva a cabo lo que dice. Salmo 102, verso 27, dice que Dios es siempre el mismo y sus años no tienen fin. En Malaquías 3, verso 6, Dios dice, yo el Señor no cambio. Y en Santiago 1, verso 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestiales y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. J. E. Packer, en su libro Knowing God, dice que Dios no cambia y él procede con estos puntos y dice, el amor de Dios no cambia. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. El carácter de Dios no cambia. La tensión, el shock o la leucotomía, que es una cirugía en el cerebro, puede alterar el carácter de un hombre, pero nada puede alterar el carácter de Dios. La verdad de Dios no cambia. Está por siempre establecida en los cielos. Las maneras de Dios no cambian. Aún hoy día, Él trata a las personas de la misma manera que las trató en las Escrituras. El propósito de Dios no cambia. El Señor no es un hombre que debe arrepentirse. El Hijo de Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Charles Spurgeon, en uno de sus sermones, dijo lo siguiente: el cristiano no conoce de ningún cambio en referencia a Dios. Puede que él sea rico hoy y pobre mañana. Él puede estar enfermo hoy y saludable mañana. Él puede estar feliz hoy y mañana puede estar en angustia. Pero no hay un cambio con respecto a su relación con Dios. Si Él me amó ayer, Él me ama hoy. Yo no estoy ni mejor ni peor en Dios de lo que nunca fui. Deja que las perspectivas se arruinen. Deja que las esperanzas se arruine, deja que el gozo se marchite, deja que el moho destruya todo. Yo no he perdido nada de lo que tengo en Dios. El autor A. W. Tozer indica que Dios no puede cambiar porque todo cambio debe de ser en una de tres direcciones. Uno cambia de mejor a peor, uno cambia de peor a mejor, o uno cambia de un orden de ser a otro orden de ser. La perfección de Dios elimina todas estas posibilidades. Tozer escribe que la ley de mutación pertenece a un mundo caído, pero Dios es inmutable. Y en Él los hombres de fe finalmente encuentran permanencia eterna. En cualquier momento, cuando venimos a Él, no nos tenemos que preguntar si lo encontraremos en un modo receptivo. Él es siempre receptivo a la miseria y la necesidad, así como al amor y la fe. Él no mantiene horas de oficina, ni separa periodos en que no verá a nadie. Tampoco cambia de opinión sobre nada. Hoy, en este momento, Él siente hacia sus criaturas
los bebés, los enfermos, los caídos y los pecadores, exactamente como se sintió cuando envió al mundo a su Hijo unigénito para morir por la humanidad. Dios nunca cambia su estado de ánimo, o enfría su afección, o pierde su entusiasmo. Él es el Señor y nunca cambia. Dios es omnipresente. A veces sentimos que Él no está aquí, pero esos son sentimientos engañosos porque Dios está presente en todo lugar. Dios está activo y presente en todo simultáneamente, ya sea en nuestro tiempo y espacio o en el ámbito eterno. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría. Me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Y en Jeremías 23, versos 23 al 24, Dios nos dice: ¿Soy acaso Dios solo de cerca? ¿No soy Dios también de lejos? ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Todo esto lo afirma el Señor. Y honestamente, el saber que no nos podemos escapar de su presencia en ningún lugar o en tiempo, nos debería de dar consuelo y paz. El señor Thomas White escribió lo siguiente sobre la omnipresencia de Dios y él dijo: el corazón humilde es su trono con respecto a su presencia llena de gracia, y el cielo es su trono con respecto a su presencia gloriosa. Y sin embargo, ninguno de estos tronos lo sostendrá porque el cielo de los cielos no puede contenerlo. El señor Robert Hall Glover indicó que Jesús le dijo a sus discípulos que era conveniente que él se fuera. De otra manera el Espíritu Santo no vendría. Glover escribió en su obra The Bible Basis of Missions lo siguiente: por la ascensión de Cristo y el descenso del Espíritu Santo, Cristo cambió su presencia corporal con sus entonces discípulos en Jerusalén por su presencia espiritual con sus discípulos en todas partes. Otro autor sugiere que las apariciones de Jesús a sus apóstoles después de su resurrección, con sus apariciones y partidas repentinas, era su manera de comenzar a acostumbrarlos a no depender de su presencia física y de introducirlos a la omninaturaleza de su presencia espiritual. De hecho, justo antes de su ascensión, Jesús fue específico y claro con ellos cuando le dijo a sus discípulos en Mateo 28, verso 20 lo siguiente, la siguiente promesa, y dijo: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Quiere decir que su presencia está contigo y está conmigo siempre, en cada segundo de nuestras vidas, hasta el fin del mundo. Dios es omnisciente y esto incluye sabiduría. Dios conoce todas las cosas actuales y posibles, inmediatamente y por toda la eternidad. Esto incluye que Él conoce todas las decisiones futuras de todos los humanos y cuál es el resultado de cada interacción. Lo único que Dios no conoce son imposibilidades actuales. Imposibilidades actuales son cosas como círculos cuadrados o infinitos limitados. Todas estas son imposibilidades. Y Dios conoce que estas cosas son imposibilidades de acuerdo con su modo de ser infinito y eterno. El Salmo 139, versos 1 al 4 dice: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor,
ya la sabes toda. En el Salmo 147, versos 4 y 5 dice sobre Dios que Él determina el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. Excelso es nuestro Señor y grande su poder. Su entendimiento es infinito. Y en Mateo 11, verso 27, Jesús nos dice, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Jesús aquí nos indica conocer todas las cosas igual que el Padre, y Él decide qué y a quién revelar las cosas. Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso, pero no puede hacer cosas que van en contra de su naturaleza. Por ejemplo, Dios no puede mentir, no se puede negar a sí mismo, no puede cambiar su mente, no puede contradecirse a sí mismo y no puede cesar de existir. Malaquías 3, verso 6 dice que el Señor no cambia. Primera de Samuel 15, verso 29 dice, en verdad, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. En Mateo 19, verso 26 nos dice que para los hombres es imposible salvarse, pero para Dios todo es posible. Hebreos 6, verso 18 dice que Dios lo hizo así para que, mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Y en Apocalipsis 19, verso 6 dice, después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que clamaban, aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Dios es soberano. Dios es el gobernante supremo soberano, independiente de cualquier poder fuera de sí mismo. Colosenses 1, versos 16 al 17 dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Proverbios 16, verso 33 dice, las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. En Job 42, verso 2, Job le dice a Dios, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Y por último, en Efesios 1, verso 4, dice que Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Este verso nos dice tanto y tanto sobre nuestro Dios soberano, omnipotente, omnisciente, infinito y eterno, que nos debe de llenar de una esperanza inmutable fundamentada en quién es nuestro Señor amado. Desde antes de la creación del mundo, ya Él nos escogió y ya Él tenía planificada nuestra eternidad con Él, en donde podemos presentarnos delante de Él y estar maravillados y llenos de gozo de vivir en su gloria. Romanos 8, verso 35 en adelante dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito. Por tu causa nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor.
Nada ni nadie puede separarnos de nuestro Señor soberano, que nos eligió para sí. Y su amor hacia nosotros lo disfrutaremos por toda la eternidad, porque nuestro amado Padre es un Dios eterno. La soberanía de Dios es uno de sus atributos metafísicos que ponemos en cuestión cuando experimentamos angustias, dolor, sufrimiento y una maldad extrema de parte de otros seres humanos. Le preguntamos a Dios por qué Él permite que nos sucedan las tragedias. Cuando recordamos sus otros atributos metafísicos, como el de omnisciencia y eternidad, entonces nos retractamos, porque recordamos que Él todo lo conoce desde antes de nosotros nacer, y Él tiene un plan eterno que ha sido garantizado por Él mismo, mediante el sacrificio de su Hijo Jesús, que tomó forma humana como la de nosotros, para Él sufrir una muerte en la cruz, perdonarnos de nuestra propia maldad y pecado, y mostrarnos que sí es cierto de que aún antes de nosotros nacer, ya Dios había elegido salvarnos, darnos la resurrección y hacer posible que disfrutáramos de su existencia eterna al Él otorgarnos la vida eterna. En su soberanía, Él nos va a llenar de su benevolencia y amor. En Apocalipsis 22, versos 10 al 13, Jesús nos dice sobre su plan soberano lo siguiente: no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y definitivamente, cada día el regreso de Jesús está más y más cerca. Mantente firme y fortalece tu fe con su palabra verdadera y fiel en la Biblia, y la única que te puede mostrar el camino de la verdad y la vida eterna. Te invito a que visites mi página en línea apologeticaconmarta.org y las páginas en Facebook o YouTube, en donde puedes encontrar todos los programas radiales en archivo y otros recursos que te ayudarán a ampliar tu fe en Jesús y ampliar tu conocimiento en la apologética cristiana. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.